Bueno, buenos días. Muchas gracias a los ponentes que me han precedido porque me lo han dejado justito preparado para lo que yo voy a contar. Y aprovecho también pues para marcarle a los estudiantes que tengo por aquí, digo estudiantes porque son de dos de mis asignaturas, que están de manera voluntaria en la jornada, lo importante que es el lenguaje común de las ciencias básicas, la anatomía, la fisiología, para entendernos con otros colegas. Y lo importante que es la estadística para manejar toda esta información que se genera por los distintos grupos de investigación y los investigadores. Bueno, yo voy a hablar aquí de biomarcadores. He hablado hace un momento de biomarcadores, sobre todo de tipo molecular o de tipo más bien analítico, pero un biomarcador es cualquier información sobre el organismo que nos permite identificar algo. Bueno, yo voy a hablar de las líneas de trabajo que llevamos en este sentido desde hace tiempo en la identificación de biomarcadores ecográficos en pacientes que padecen ELA. Vale. Como trabajamos con ecografía, primero vamos a tener que hablar de ultrasonidos. Como es un poco tenemos un público un poco heterogéneo, pues nos tenemos que ubicar un poco para intentar o para hacerme entender lo mejor posible. Cuando hablamos de ecografía, estamos hablando de emitir un sonido que va a propagarse a través del cuerpo. El sonido lo vamos a emitir con un aparatito parecido a este, con el que yo estoy muy ilusionado porque lo hemos conseguido con un proyecto. Este es inalámbrico, pero es muy parecido al que tenemos en cualquier hospital o en cualquier clínica y con el que nos han hecho una ecografía. Aquí lo que tenemos es una serie de cristales que cuando les hacemos pasar un campo eléctrico emiten un sonido con una determinada frecuencia. Ese sonido es el que atraviesa nuestros tejidos, que no podemos oír, por eso lo llamamos ultrasonido. Esa onda sonora va a proyectarse sobre la zona que queramos explorar, va un poco raro esto, y nos va a generar una imagen con una serie de señales más o menos blancas o más o menos negras, que es lo que llamamos ecografía, la representación gráfica de esos ecos que rebotan contra el organismo. Vamos a tener imágenes parecidas a estas. Cuando el sonido atraviesa el cuerpo, ese tejido o esos tejidos van a rebotar ese sonido con distintas intensidades en función de las características histológicas de ese tejido. Y esto es importante que nos quede claro, en función de las características histológicas de ese tejido, tanto en la normalidad como en la patología. Vamos a tener unas zonas más blancas, que son aquellos tejidos que rebotan o que emiten más ecos, y unas zonas más negras, que son aquellos tejidos que tienen más riqueza en agua, que son menos rígidos al paso del sonido, para entendernos. Al final lo que vamos a tener es una imagen digital. Una imagen digital no es ni más ni menos que una representación bidimensional de una señal, en este caso ecos. Una fotografía serán intensidades de luz. Debajo de esa imagen digital vamos a tener lo que llamamos píxeles. Hemos oído hablar de ese término. Los píxeles son las unidades de información que tienen cualquier imagen digital que tenemos en nuestro móvil, por ejemplo. La diferencia con una imagen de las que tenemos en el móvil es que aquí estamos representando esos ecos que han generado los tejidos cuando les hemos hecho pasar un sonido. En el móvil tenemos intensidades de luz, brillo. Debajo de cualquier imagen digital tenemos números. Aquí tenemos una ecografía está tomada en esta posición, el músculo de un bíceps, y nos está generando una representación ecográfica. Debajo de cada uno de esos píxeles tenemos un numerito. En esa imagen, en ese contorno, tenemos 503.480 píxeles. En la imagen de la derecha tengo solamente unos 100 o 200 píxeles de esa imagen. Nos podemos imaginar la cantidad de información que hay en cualquiera de estas imágenes que estemos tomando. Es información histológica. Y si hay números, con esos números a lo mejor podemos hacer algo. Los podremos analizar de alguna manera. Si los representamos, en este caso, con un diagrama de colorines, lo que estamos viendo es que ese tejido tiene distintas intensidades, distintos ecos, y está representando una heterogeneidad, correspondiente en este caso con un tejido muscular de un paciente, de una persona sana. Cuando analizamos la musculatura, debemos pensar que el músculo es un tejido que va más allá, de un tejido que nos permite movernos, un tejido que se contrae y poco más. El músculo es un tejido
podríamos decir que es el eje metabólico del organismo, porque es uno de los tejidos que más energía consume. No solamente se contrae, sino que además interactúa con otros sistemas, como veremos más adelante. Y eso es especialmente importante en enfermedades como la que estamos hablando aquí, en la que se produce un deterioro neuronal, y ese deterioro neuronal tiene como consecuencia que también se va a producir un deterioro muscular. Para ubicarnos un poco cómo está organizado el músculo esquelético, el músculo que nos permite movernos y contraer y realizar las funciones que todos hacemos habitualmente, pues tenemos que ver la imagen de la derecha. Tenemos, perdón, estoy mando un poquito raro hoy, Tenemos ahí la célula muscular o fibra muscular, y esas células musculares se van empaquetando progresivamente en fascículos hasta formar la masa muscular. Cada uno de esos fascículos y esos empaquetamientos están rodeados de un tejido que se llama tejido conectivo. Ese tejido conectivo va a empaquetar, como digo, de manera jerárquica esas células, esas fibrillas musculares, y además va a permitir el paso de los vasos sanguíneos y de las neuronas que conectan, las motoneuronas que conectan en última instancia con esas fibras y que van a ser las responsables de que el músculo se contraiga o no se contraiga. Esto que vemos a la izquierda es una imagen de microscopía electrónica en la que hemos vaciado lo que sería músculo propiamente dicho y solamente vemos ese tejido conectivo. Ese tejido conectivo se va a ver más blanco en relación al músculo en las ecografías. Como decía, el músculo no es solamente un tejido, debemos cambiar un poco esa visión a lo mejor simplista cuando estamos estudiando, es un tejido contráctil que nos va a permitir movernos. Es un músculo que es metabólicamente muy activo y que va a estar en comunicación con multitud de sistemas. De hecho, en la última década sobre todo, se están encontrando relaciones con todos los sistemas del organismo que nos podamos imaginar. Por tanto, tiene cierto interés estudiarlo. Por irnos centrando un poco más en qué es lo que podemos estudiar desde el punto de vista de los marcadores ecográficos, aquí tenemos 3 imágenes de un grupo muscular, en pacientes o en personas que tienen un músculo, digamos, sano, personas que tienen un músculo ligeramente envejecido, que es lo que llamamos sarcopenia, pérdida de masa muscular, y una sarcopenia severa. Aunque en la ELA no pasa exactamente esto, nos viene bien para entenderlo. Cuando el músculo esquelético empieza a perder sus propiedades histológicas, se empieza a infiltrar de grasa, empieza a perder esa capacidad contráctil y decimos que se empieza a fibrosa. Eso lo vemos bastante bien. Ay, estoy un poco en las imágenes de microscopía que tenemos aquí. Aquí tendríamos el músculo sano, perfectamente teñido, y aquí vemos cómo empiezan a aparecer esas zonas más blancas que se corresponderían con esa fibrosis y con esa infiltración grasa. Y también vemos cómo se podría ver ese tejido con la ecografía. Vemos aquí a simple vista que no hace falta hacer ningún análisis de imagen, que el aspecto, la textura de esta masa muscular de un paciente que tiene sarcopenia severa no tiene nada que ver, por ejemplo, con la que tengo aquí o con la que tengo aquí. ¿Se puede estudiar esto, como decía? ¿Se puede cuantificar? Se puede, pero no es tan fácil a primera vista o a priori. No es evidente. Es evidente cuando los cambios son muy claros, pero cuando los cambios no son tan claros necesitamos recurrir a ciertas técnicas de análisis para intentar extraer esa información. Voy a hacer aquí un pequeño inciso para ubicarnos un poco de dónde viene todo esto y cómo hemos llegado nosotros aquí. Aproximadamente en los años 2005 o 2006, un grupo de profesores que estábamos recién iniciándonos en la universidad y en esto de la investigación, estábamos haciendo nuestras tesis, empezamos a trabajar con ecografía. ¿Por qué con ecografía? Pues porque teníamos un ecógrafo muy rudimentario, éramos profesores de anatomía, de fisiología y empezamos a incorporarlo en nuestra práctica docente habitual. Y en esa época yo también estaba haciendo mi tesis doctoral, en este caso con hueso, y empecé a utilizar programas de análisis de imagen. Esa línea se agotó, yo leí mi tesis y nos empezamos a plantear si esas técnicas de análisis de imagen se podían aplicar en la ecografía. Y así fue como empezamos. Empezamos jugando, en realidad. En realidad investigar es jugar, es tener curiosidad e intentar explicar por qué ocurren las cosas. El caso es que empezamos a utilizar esas técnicas de análisis de imagen, en principio muy básicas. Tenemos una imagen, esa imagen decíamos que tenía numeritos debajo y esos numeritos los podemos analizar. Eso es lo que hacemos habitualmente cuando aplicamos un filtro a una fotografía y la queremos mejorar. Nosotros no manipulamos directamente esa matriz numérica, pero a través de
los slides y las barritas de las aplicaciones de los móviles, estamos modificando esa información. Esto que tenemos aquí se llama histograma y la información básica que tenemos en esa imagen ahí. Cómo de grises son los píxeles que hay debajo de esa imagen. Y eso lo podemos cuantificar y eso nos está dando información histológica de manera indirecta sobre ese tejido. Lo que llamamos ecointensidad no es ni más ni menos que la intensidad media de esos píxeles. Aquí vemos dos representaciones y vemos que dos imágenes que no tienen absolutamente nada que ver en cuanto a la textura tienen una intensidad parecida. Por lo tanto, esa intensidad media de la que habitualmente se habla cuando estamos hablando de ecografía parecía que no nos daba mucha información. Nosotros pensamos que podíamos ir un poco más allá. Podíamos manipular de alguna manera esos píxeles para extraer otro tipo de información. De esta manera establecimos algunos marcadores, uno muy sencillo, que es la ecovariación. En este caso lo que estamos midiendo es cómo varían esas intensidades de gris. Las intensidades medias son parecidas, pero la textura es diferente. Pues ya teníamos uno de los primeros biomarcadores, muy sencillo, porque no se trata más que de dividir una media y una desviación típica de ese histograma. Si vemos el ejemplo anterior, nos centramos en la ecointensidad media, vemos que en estos dos casos es muy parecida, pero que esa ecovariación ya es muy distinta. Es decir, que la variabilidad de los tejidos es completamente diferente cuando están en un estado fisiológico normal, cuando están en un estado, digamos, patológico. La idea que nos tiene que quedar aquí es, cuando un tejido está sano, es muy variable en las intensidades de gris. Tiene chispa, como yo digo. Hay zonas más oscuras, zonas más blancas, pero se ve menos homogéneo. Menos homogéneo tanto hacia lo negro como hacia lo blanco. Tiene que tener variabilidad en esos niveles de gris. Eso nos está diciendo que la integridad histológica, digamos, está normal. Cuando ese tejido se fibrosa, en este caso el músculo, se fibrosa, se empieza a infiltrar de grasa, normalmente se va a ver un poco más blanco, pero se va a ver mucho más blanco todo. Se pierde esa variabilidad. Bueno, esto nos llevó a publicar algunos de los trabajos en estas primeras cohortes con pacientes que sufrían ELA, son de la provincia de Alicante. Uno de mis compañeros se cogió su coche, bueno, tenía un familiar con ELA y por eso empezamos con esta historia. Se cogía su coche, se visitaba las casas particulares de los pacientes a través de la fundación de la asociación AELA y se recorrió la provincia de Alicante pues haciendo ecografías a estos pacientes. Esto nos permitió sacar algunos primeros trabajos y que un neurólogo de la unidad de ELA del Hospital de la Fe de Valencia, Juan Francisco Vázquez, muy activo y que conocido por todos nosotros, los que trabajamos en este ámbito, pues se pusiera en contacto con nosotros, fuimos a ver, ahí unos 3 pipiolitos, con nuestro ordenador, nuestros nervios, porque se nos quedaba todo aquello un poco grande, y solo tuvimos que sentarnos 5 minutos con él allí en el hospital, porque entendió perfectamente lo que hacíamos y nos dijo, ¿cuándo empezamos a trabajar? Y desde entonces venimos colaborando con él, con su unidad y con los pacientes que él atiende. Entonces, todos estos trabajos que voy a mostrar aquí son de pacientes que exploramos y que permitieron que nosotros fuéramos allí con nuestro ecógrafo a intentar extraer información para conocer un poco más la enfermedad, allí en Valencia. Hace ya 10 años casi. Bueno, empezamos a probar primero si estos marcadores diferenciaban a los pacientes de los controles de personas sanas. Eso es lo primero. Si no diferencia entre sanos y enfermos, pues poco podíamos avanzar. Vimos que sí. Y lo que vimos fue lo que les acabo de contar, que esas imágenes se volvían más homogéneas en el caso de la patología. Si lo llevamos a un terreno como abrupto, pues los niveles a una imagen tridimensional, vemos que los pacientes tienen un tejido muscular mucho más homogéneo, porque se ha infiltrado de grasa, porque ese tejido ha perdido capacidad contráctil, en fin, por esos cambios histológicos que he apuntado un poquito antes. Probamos distintos músculos, de aquí salen un montón de imágenes con un montón de análisis y fuimos un poco más allá, dijimos, bueno, estos marcadores textuales son muy simples, pero seguro que esto alguien lo ha estudiado mucho antes que nosotros, aunque sea en nuestros contextos. Entonces hicimos, en su caso, una revisión y nos encontramos con que esto estaba bastante documentado en el ámbito de los análisis texturales, pero en un terreno completamente ajeno al nuestro, en el terreno de los ingenieros de imagen y demás. Fíjense que estos primeros trabajos son, pues el primero, el de Haralick, del año 73, 75 y luego los años 90. Todos estos algoritmos, todas estas técnicas de análisis cogen esa información numérica que hay detrás de cualquier imagen, da igual que sea ecografía, lo que sea, y le aplicamos una serie de algoritmos que nos van a dar información sobre la textura, sobre lo homogéneo, lo rugosa, como queramos llamarlo,
a esas imágenes que estamos utilizando. Estos primeros algoritmos se utilizaron en imágenes de satélite para ver distintas zonas geográficas. Eso nos permitió sacar otra serie de trabajos, otra tanda de trabajos, y como estos algoritmos nos ofrecen muchos parámetros, pues tenemos que ver cuáles funcionaban bien, cuáles discriminaban bien y cuáles no. Esto es una tarea un poco ardua. Estos trabajos lo que hicimos fue caracterizar qué músculos nos daban más información, qué músculos nos daban menos información y qué parámetros podían sernos útiles a la hora de futuros estudios, para ir cribando un poco todo esto que nos estábamos encontrando. Estudiamos también una característica de la que se ha hablado aquí, que es lo que se llama la split hand o la mano partida en estos pacientes. En estos pacientes se produce una atrofia muy marcada de dos músculos, del primer interóseo y del abductor corto del pulgar. Entonces hicimos un trabajo en este sentido para ver si el análisis de imagen en este músculo, en estos músculos concretos, podía ser un buen marcador o un mal marcador, puesto que esto era bastante característico de la enfermedad. Y aquí ya entramos también en el análisis nervioso. En este caso, hicimos un pequeño análisis contando los fascículos del nervio mediano. Teníamos a nuestra disposición en un momento determinado un ecógrafo un poco peculiar, un ecógrafo que nos permitía medir elasticidad de los tejidos. Eso se llama sonoelastografía. Básicamente es una ecografía, simplemente al mover la sonda sobre el paciente, depende un poco del cacharrito que tengas, te va a dar un mapa de color en función de la elasticidad de los tejidos. Esa elasticidad se ve modificada también por los cambios histológicos. Al final nos da un mapa de color en el que los distintos colores nos están dando distinta rigidez de esos tejidos. Bueno, esto es un poco más complejo porque salía muchísima información y los marcadores tampoco nos quedaron demasiado claros, pero alguna cosa pudimos hacer con esta sonoelastografía. Otro trabajo también que fue especialmente bonito para nosotros porque se nos reconoció por una de las principales revistas del área con un editorial específico a biomarcadores de imagen, fue estudiando las fasciculaciones de las que ha hablado antes mi compañero. Las fasciculaciones no son típicas de la ELA, no son típicas de la ELA, pero no solo de la ELA, como bien marcó anteriormente mi compañero, pero se ven muy bien con ecografía. En este caso vemos aquí un pequeño vídeo también del bíceps braquial, los flexores del codo, en el que colocamos la sonda y solo tenemos que dejar que pase el tiempo y vemos cómo se producen esos chispazos eléctricos en la musculatura de los pacientes. Los trabajos en este sentido son muy sencillos. Se graban unos vídeos y se cuentan cuántas fasciculaciones aparecen en qué músculos y en cuánto tiempo. Y si aparecen solo en una zona o de manera local. ¿Con qué sentido? Con intentar buscar algún patrón que caracterizara a los pacientes. He hablado aquí de la importancia que tiene de caracterizar a los pacientes porque es una enfermedad que puede ser un poco heterogénea en este sentido. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, pues ahora estamos replicando algunos de los estudios que hemos hecho anteriormente con otras cohortes de un mayor número de pacientes. Estos estudios están a punto de salir publicados y ya son cohortes de 60 o de 70 pacientes a los que hemos podido seguirles longitudinalmente, con lo cual también tenemos información de cómo han ido cambiando esos pacientes, cómo ha ido evolucionando la enfermedad en esos pacientes. Y tenemos datos de supervivencia también. Esa base de datos la estamos explotando justamente ahora para ver si alguno de estos marcadores que se tomaron hace 8 o 9 años en algunos de los pacientes nos van a permitir ver cómo ha ido progresando esa enfermedad en estos pacientes. Nos introdujimos también hace un par de años o 3 en intentar buscar marcadores, en este caso no musculares, sino de tipo nervioso, pues esto es una enfermedad neurodegenerativa, y empezamos a tantear el terreno para intentar ver si podíamos de alguna manera cuantificar algún cambio de manera sencilla y con ecografía, cambios de tipo nervioso. Aquí lo que tenemos es, para ubicarnos también, un nervio periférico. Los nervios periféricos son los que salen del cerebro, de la médula espinal y conectan directamente con la musculatura. Y también están jerarquizados. Esos axones se agrupan en fascículos y esos fascículos además con envueltas de tejido conectivo, igual que antes, que se van a ver un poco más blancas, pues van conformando finalmente ese nervio. Lo que hicimos fue perimetrar los nervios, ver si aumentaban o disminuían su área, su perímetro, y también contar los fascículos, si disminuían o no disminuían. Esto nos permitió sacar un par de trabajos de tanteo y
nos hizo pensar que no nos teníamos que ir a los nervios periféricos, a sus extremos más distales, donde ya acaban, sino que nos tendríamos que ir un poquito más arriba, justo a los lugares de donde nacen esos nervios, que se llaman plexos, en este caso el plexo braquial. Y eso es en lo que estamos ahora. Esta ecografía que vemos aquí, estamos identificando la raíz C5, la C6 y la C7, y lo que estamos haciendo es analizar sus áreas y contar esos fascículos nerviosos que tenemos dentro para ver si podemos caracterizar de alguna manera o podemos encontrar algún tipo de información aquí. Pensad que aquí vamos un poco a ciegas en algunos de estos casos porque o no se ha hecho o se tiene muy poquita información. Otra de las baterías de imágenes que tenemos por explotar y que están guardadas y que están ahí archivadas, pues esperando manos e investigadores que se formen en esto y que nos echen una mano a sacar adelante estos trabajos, es la exploración del diafragma. El diafragma es un músculo y es el encargado, el principal músculo que nos permite respirar. Es un músculo de control voluntario automático. Lo podemos controlar, pero llega un momento que ya, si queremos dejar de respirar, nuestro sistema nervioso nos va a obligar a respirar, ¿no? Ese es el músculo que sube y baja y que separa nuestro abdomen de nuestra caja torácica, que sube y baja y es el que nos permite que podamos meter aire en nuestros pulmones. Es un músculo inspiratorio y su función es esencial. Cuando el diafragma no funciona, el paciente, la persona, no puede respirar. ¿Se puede evaluar con ecografía? Se puede evaluar. Se puede evaluar cómo sube y cómo baja. Y bueno, parece que es un buen biomarcador del estadio funcional del paciente, puesto que todos estos pacientes acaban teniendo de una manera u otra problemas con su diafragma. Luego hablará mi compañera sobre la fisioterapia respiratoria y seguramente podremos sacar algo más en claro a este respecto. Pero podemos evaluar con ecografía un poco la función de ese músculo y cómo se contrae de fuerte. Le podemos pedir a los pacientes que hagan una especie de tos para ver si ese diafragma sube y baja y a qué velocidad. Y con esto voy acabando. Hemos dicho de dónde veníamos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Pues es obvio que en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la ciencia, todos vamos a acabar o estamos acabando en el uso de técnicas de inteligencia artificial. Tenemos una gran cantidad de información, la hemos analizado y la hemos tratado de la manera clásica, que no está nada mal, pero ahora disponemos de una serie de herramientas y de una serie de profesionales que manejan grandes volúmenes de datos que nos pueden ayudar a integrar todo esto para intentar obtener más claridad en este bosque tan complejo que es el mundo de los biomarcadores, en este caso ecográficos, en la enfermedad de ELA. Hay datos clínicos, hay datos genéticos, hay que hacer algo con todo eso. Y para eso hay que generar registros y generar homogeneidad en esos registros. Y que todos los profesionales clínicos, que son los que están ahí con los pacientes, pues tengan un ratito y puedan tener claro que en su labor asistencial, que es muy complicada y muy dura, y lo principal es tratar a los pacientes, que los datos son fundamentales para poder seguir avanzando. Muchas gracias.